A reading from the book of the prophet Jeremiah. The days are Lectura del coming, profeta says the Lord, Jeremías. when I'll Miren make a que new llegan covenant with the días, house of oráculo del Israel Señor, en que and the haré house con of la Judah. casa de Israel y la casa de It will Judá not una be like alianza the nueva, covenant I made with no their como la fathers que hice on con the sus day I took padres them by the cuando hand los to tomé de lead la them forth mano from para the land of sacarlos Egypt. de Egipto. For they broke my covenant. Ellos, I aunque had to yo show era su myself Señor, their master, says the Lord. quebrantaron mi alianza, oráculo del But this Señor. is a covenant that I will make Sino que with así the será house la of alianza Israel que haré con after ellos. those days, says Después the de Lord. aquellos días, I will oráculo place del my law Señor. within them and Meteré write mi it ley upon en their su hearts. pecho, la I will be their escribiré en God, sus corazones. and they shall Yo be my seré su people. Dios y ellos serán mi pueblo. No longer will they have Y need no to teach tendrá their que friends enseñar the uno a words of su Israel, how prójimo, to el love the otro a Lord. su hermano, All diciendo, from least to greatest shall know me, reconoce al says the Lord. Señor, For I porque will todos forgive their me evildoing conocerán and desde el remember their sin pequeño no al more. grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Create a clean heart in me, O God. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, A crea clean en mí heart un create in corazón me, O puro. God, and a Oh steadfast Dios, crea spirit en mí un within my corazón spirit. puro. Cast me not out Renuévame from por among dentro them, con espíritu and your firme. No Holy me Spirit arrojes take lejos not de tu away. rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Give me Dios, back crea the en mí joy of un your corazón salvation, puro. and a willing spirit to Devuélveme sustain la me. alegría de tu For salvación. teach Afiánzame transgressors con your ways, espíritu and generoso. sinners shall Enseñaré return a to los the Lord. malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí For un you are corazón not puro. pleased with Los sacrifices, and sacrificios my no te offering satisfacen. you would not Si te accept. ofreciera un A holocausto, no lo sacrifice of God querrías. is a contrite Mi spirit, a sacrificio es heart un contrite espíritu and quebrantado, un contrite corazón you will not despise. quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus went into the region of Caesarea. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Some say Hombre? John the Baptist, Ellos others contestaron, unos Elijah, que Juan and Bautista, still others otros que Jeremiah Elías, or one of the otros que prophets. Jeremías o uno de los He said to profetas. them, "But who do you Él les say that I am?" preguntó, ¿y ustedes quién Simon dicen que Peter soy said in yo? reply, Simón "You Pedro are tomó the la palabra y Christ, the dijo, Son of the living tú eres God." el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesus said to him in reply, Jesús les "Blessed are respondió, you, Simon, son of Jonah, dichoso tú, Simón, hijo de for God has Jonás, not revealed this to porque you eso no te lo ha but my revelado Father. nadie de carne y hueso, And so sino I mi say to Padre que está you, en el you are cielo. Peter, Y ahora te and digo on yo, this tú eres rock I will Pedro, build my y sobre church, esta piedra and the gates of edificaré the mi underworld iglesia, y shall el not poder prevail del against it. infierno no la I derrotará. will give you the keys to the kingdom Te of daré heaven. las llaves del reino de los Whatever you cielos. bind on earth Lo que ates shall en be la bound in tierra heaven, quedará and atado en whatever el you loose cielo, on earth shall y be lo que loosed in heaven. desates en la tierra quedará Then he strictly desatado en el ordered his cielo. Y disciples les to mandó a tell los no one discípulos que no that he was dijesen the a Christ. nadie que él era el From that Mesías. time on,
Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Verbum Domini. In case anyone is wondering if we forgot Por si about acaso alguien se pregunta si nos hemos olvidado de la fiesta de San Juan Vianney hoy, no se preocupen, no nos hemos olvidado. El obispo de la diócesis de Birmingham, nuestro obispo, el obispo Stephen Raika, ha decidido trasladar la fiesta del cura de Ars a este domingo, 7 de agosto, como parte de la iniciativa de renovación eucarística de la diócesis. La intención detrás de celebrar la fiesta el domingo es orar en especial por un aumento en vocaciones al sacerdocio para la diócesis de Birmingham. Después de todo, si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Así que si desean celebrar la fiesta de San Juan Vianney con nosotros con mayor solemnidad que de lo normal, para orar para un aumento en vocaciones, por favor sintonicen EWTN para la misa este domingo. In the first reading today, En la primera lectura de hoy, el profeta Jeremías utiliza quizás el lenguaje más obvio en el Antiguo Testamento, comunicando la intención de Dios para establecer una alianza nueva con la casa de Israel. Jeremías vivió cerca de 600 años antes de la venida de Cristo. En la época de Jeremías, la gente había estado viviendo bajo la alianza antigua durante casi 1000 años. Y ya que la alianza antigua había durado tanto tiempo, el anuncio de Jeremías de una alianza nueva llevaría a una pregunta natural. ¿Qué pasó con la antigua? Porque Jeremías habría de profetizar el establecimiento de una alianza nueva. ¿Qué problema había con la antigua? El problema no es tanto con el acuerdo de alianza entre Dios y su pueblo, ni el problema yace con Dios. El problema es con el pueblo. Dios siempre es fiel a sus promesas. Jeremías recuerda al pueblo cómo Dios había sacado a los ancestros del pueblo de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. Dios proveyó al pueblo con todo lo que necesitaban a lo largo de ese viaje y repartió la tierra de Israel a cada una de las tribus. También les dio a través de Moisés una ley en el monte Sinaí, mediante la cual podrían vivir con seguridad, paz y justicia en la tierra que recibieron. Si el pueblo continuaba ignorando, si hubieran continuado reconociendo al Dios verdadero y se hubieran esforzado por vivir según su ley, Dios se hubiera encargado de que el pueblo prosperara en la tierra. Pero si rompían la alianza y desobedecían su ley, estarían sometidos a una serie de maldiciones por haber roto esa alianza. Al comienzo el pueblo aceptó las condiciones de la alianza, pero poco tiempo después empezarían a alejarse. Y con el tiempo, más y más personas cayeron en prácticas idólatras, cometían todo tipo de injusticias contra sus prójimos, maltrataban y rechazaban a los pobres, los inmigrantes, los huérfanos y las viudas, e incluso llegaban al grado de sacrificar a sus propios hijos a los ídolos. A pesar de los esfuerzos de todos los profetas del Antiguo Testamento, nunca tuvieron éxito en hacer que el pueblo de Israel recobrara el sentido y volvieran a cumplir la ley de Dios.
En lugar de escuchar a los profetas, el pueblo los abusó y los maltrató también. El pobre Jeremías sufrió mucho abuso a manos del pueblo. Sin embargo, a pesar de la grandeza del pecado en donde había caído el pueblo de Israel, Dios no quiere que sean castigados para siempre. Él ama a su pueblo. Y ya que la alianza antigua había sido rota, Dios deseó establecer una alianza nueva con su pueblo, la cual él anunció a su pueblo a través del profeta Jeremías. E incluida en esta alianza nueva están dos características interesantes. La primera es que en lugar de escribir la ley en tablas de piedra, como lo hizo en el monte Sinaí, Dios dice que escribirá la ley sobre los corazones de el pueblo. Cuando consideramos el corazón hoy en día, pueden pensar en él como el centro de emociones y sentimientos. Sin embargo, los israelitas de la antigüedad hubieran entendido que el corazón era el centro de la persona, el centro de la voluntad y el conocimiento, lo que llamaríamos hoy en día dos de las facultades del alma. Así que la implicación es que en la alianza nueva, Dios ha de inculcar el conocimiento de su ley en el centro mismo de cada persona que celebra esta alianza. Y la segunda característica interesante es que Dios ha de perdonar todas las malas acciones del pueblo y no recordar más sus pecados. A pesar que el pueblo había sido infiel a Dios, habían mostrado malagradecimiento y habían cometido todo tipo de maldad y ofensa contra Dios y su prójimo, Dios ama a su pueblo, permanece fiel a ellos y les promete el perdón de sus pecados. Qué Dios tan increíblemente misericordioso servimos. Sin embargo, si hay un detalle importante de la alianza nueva que Jeremías no menciona, ¿en qué forma perdonará Dios los pecados del pueblo? ¿Cómo lo hará? ¿Acaso Dios sencillamente revocará las maldiciones de la alianza antigua y pretenderá como si Israel nunca hubiera pecado en primer lugar? Incluso la alianza antigua tenía un medio de hacer ofrendas al Señor, de hacer expiación por los pecados, para la remisión de los pecados, incluyendo el sacrificio de animales y ofrendas en holocausto. Sin embargo, el Salmo 51 hoy indica que los sacrificios antiguos no podían obtener el perdón del pecado, hablando absolutamente, pues dice, no te complaces con sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. En donde los sacrificios de la alianza antigua no tenían poder para expiar el pecado, el sacrificio de la alianza nueva, el Cordero de Dios, Jesucristo, tiene poder infinito para el perdón de los pecados de todo el pueblo, todos los pecados de todos los pueblos en todos los tiempos. El sacrificio de Jesucristo es el único sacrificio aceptable para el perdón de los pecados. Y en lugar de exigir infinitos sacrificios de sangre de su pueblo, más bien Dios ofrece a su pueblo la sangre de su unigénito. En cierto sentido es Dios quien hace el sacrificio, no nosotros, a nombre nuestro. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado a través de Él. Y es este sacrificio mismo de Jesucristo que se nos hace presente en cada misa en el sacrificio de la Sagrada Eucaristía. No solo la ley de Dios ha sido escrita sobre nuestros corazones, sino que el Señor bondadosamente nos ha dejado un magisterio que consiste del Papa y los obispos en unión con Él, para guiarnos según esa misma ley y para
para dar el amor y la misericordia de Dios al pueblo a través de los sacramentos de la iglesia. Y cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús aclama la santidad de Pedro, a quien esta revelación no llegó de parte de los hombres, sino de su Padre en el cielo. Jesús le llama roca a Pedro, y es sobre él, sobre esa piedra, que edificará su iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Incluso cuando Pedro, casi inmediatamente después de recibir este honor, muestra un momento de debilidad, Jesús reprocha a Pedro, pero no revoca el cargo papal que ha recibido. Así pues, Jesús demuestra compasión y misericordia y bondad, no solo hacia Pedro y los demás apóstoles, sino también hacia todos nosotros que necesitamos su misericordia. A pesar que todos somos débiles como Pedro y los apóstoles, y a pesar que el Señor nos puede reprochar de vez en cuando, nunca nos abandona y siempre perdona nuestros pecados. Y así pues estamos llamados a tomar esta ley de Dios, que ha sido grabada en nuestros corazones, y compartir estas buenas nuevas para el perdón de los pecados con el mundo. Este es el mensaje de esperanza del Evangelio que el mundo necesita escuchar. Es el mensaje del Evangelio que culmina en lo que los católicos llaman la fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, la Sagrada Eucaristía. Y encontramos la gracia, amor y misericordia de Cristo en el Santísimo Sacramento y salimos a vivir esta ley de amor en medio del mundo para ser una luz entre las naciones, levadura en la cultura y sal de la tierra.